¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hagan Algo, como cada domingo a las 21:30 por la pantalla de C5N. En una semana muy pero muy intensa para el Frente de Todos por situaciones que vamos a conversar en los próximos minutos. Pero quiero arrancar por algo que venimos, la palabra no es alertando porque sería muy megalómano, pero sí decir que había una inquietud, que nosotros trasladamos una inquietud que estaban teniendo tanto en el oficialismo como en la oposición por algunos números que veían en las elecciones provinciales, pero también por situaciones vinculadas a la sensación territorial, ¿no? De los espacios políticos que tienen trabajo en territorio. Dijimos en este espacio, en su momento, lo que preocupaba a Cristina y a Carrió. ¿Qué era? En ese momento se traducía como una tentación antipolítica, un descontento con todos los espacios, producto seguramente del deterioro de la gestión del expresidente Macri y sin dudas la pandemia que agudizó todos los problemas que había dejado la coalición de Juntos por el Cambio. En ese marco, incluso Carrió llamó preocupada a Teresa García, la ministra de Gobierno de Axel Kicillof, para plantearle algún tipo de consideración sobre este tema. Bueno, hoy hubo un muy contundente triunfo de Gustavo Sáenz en Salta, del oficialismo salteño, con una muy baja participación. Según el número que vi antes de entrar al aire, 64% de los votos. Perdón, 64% de participación. La participación, lo veremos en las próximas horas, en los próximos días, comparado con las elecciones anteriores, pero muy baja para los números que en general tiene la Argentina y que se le suman a bajas en las participaciones de las elecciones provinciales que se sucedieron durante este año. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires o en la provincia de Santa Fe, en cualquiera de los sondeos que tiene el oficialismo o la oposición, se plantea o se desprende de esos estudios entre un 30 y un 40% de indecisos. Los indecisos no se pueden proyectar, claro está. Y acá hay una pregunta que se impone. ¿Esos indecisos es gente que se decide a último momento? ¿Es gente que no va a ir a votar o es voto en blanco? Tal vez sea un poco de cada una. Y ese votante es el votante que está en el piso de la pirámide, o es el votante, como dijimos al comienzo de la pandemia, y que haya una línea temporal que se una con la actualidad, que tenía un carrito en Retiro, un taller mecánico con 2 personas en Loma de Zamora, que tenía un kiosco con 2 empleados y que nunca pudo sacar la cabeza, venía muy dañado del gobierno de Macri, había acompañado al Frente de Todos por la gestión económica, o sea, gracias al expresidente, y este año no le alcanzó la explicación del gobierno nacional respecto a la pandemia y está en un descontento creciente que tampoco lo quiere canalizar con las opciones que se narran antisistema. Es una pregunta que la venimos haciendo hace meses acá y que me parece que cada vez que haya una elección y que se genere una situación de esta naturaleza, es importante destacar. Respecto al tema de la semana, que es la foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos, se me vino a la cabeza algo que dijimos durante la crisis del gobierno del vacunatorio VIP, que era en el libro de Stefan Zweig, donde Fouché, uno de los personajes más interesantes que tiene la historia francesa, dice cuando Napoleón manda a asesinar a Luis Antonio de Borbón, es peor que un crimen, es un error. ¿Por qué me parece importante abordarlo de esta manera lo que ocurrió en esta semana o lo que se conoció esta semana y ocurrió el 14 de julio del 2020? Primero porque lo reconoce el gobierno nacional. Es decir, con primero Santiago Cafiero y el presidente culminando el tema en Olavarría en el anuncio de la implementación de la ley de zonas frías, pidieron disculpas
y dijeron que era algo que no debería haber ocurrido. Es decir, ya hay de mínima un reconocimiento de esto. Es decir, no fue una situación, y esto, por favor, no es una caracterización, no estoy tratando de adjetivar, sino de entender que lo que hizo el presidente es inaceptable y que está bien que haya pedido disculpas y que si hubiera sido probablemente otro funcionario hoy no estaría más en el gobierno, es un hecho, lo hemos dicho, lo comentamos hoy, lo conversamos con Juan Manuel Olmos en la radio, pero la idea acá no es indignarse o no indignarse, sino entender. Es decir, es una situación que ocurre por un descuido que el presidente reconoce y pide disculpas. Una disculpa que, y esto es bien interesante, dejó o demostró o dejó en evidencia cómo toda la articulación opositora se basa en errores del gobierno nacional. Traduzco, si el gobierno estuviera en velocidad crucero o en modo, vamos a decirlo así, en velocidad crucero, y la gestión siguiera el recorrido mejor, peor, pero que viene llevando en estos últimos tiempos, sin errores autoinfligidos, probablemente veríamos una oposición más desarticulada, como se dice habitualmente, tirando piñas al aire. ¿Por qué la oposición parece? Cuando digo parece, naturalmente es una subjetividad, pero un bloque homogéneo respecto a las críticas al gobierno nacional, porque el gobierno nacional le da agenda para esas críticas. Terminada la duda sobre las vacunas que trató de plantear la oposición, terminada la crítica sobre el avance del calendario de vacunación, porque veíamos la semana pasada a esta misma altura, el viernes, cerca del mediodía, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, publicó una captura de Our World in Data que muestra que la República Argentina estaba entre primeras y segundas dosis en el puesto número 10 a nivel global. En la captura, lo pueden buscar, que publicó Pedro Sánchez en su cuenta de Twitter. Culminada esa crítica para el gobierno, arrancó, y con razón, la demanda por las segundas dosis por parte de la oposición, que se fue en fade. Empezó a deteriorarse esa narrativa porque en agosto empezaron no solo a producirse, sino a llegar acuerdos con diferentes laboratorios a nivel global para esa llegada. Y que lo terminó de suturar la visita de Jake Sullivan, el encargado de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, con quien se habló no solamente de la segunda parte de la donación de vacunas de los Estados Unidos, sino también de la posibilidad de producir alguna de las vacunas de ARN mensajero en la República Argentina. Ahora, ¿por qué digo que es interesante esto? Porque uno escuchó, por ejemplo, a Mario Negri o a Cristian Ritondo, o a Patricia Bullrich, naturalmente, apoyar el pedido de juicio político a Alberto Fernández. Martín Tetaz, segundo en la lista de María Eugenia Vidal, dijo no, pero no porque no corresponda, dijo no porque vuelve Cristina, si le hacen el juicio político a Alberto Fernández. Huelga decir que los números no están en la Cámara, en el Congreso de la Nación para avanzar con el juicio político al presidente. Pero no es el hecho. Acá la idea es una narrativa electoral que la oposición quiere aprovechar respecto a este tema. Que por haberse excedido, sobregirado, o como decimos a veces, por haberse pasado un par de pueblos, cuando fueron las visitas de los artistas, de los empresarios de la cultura y de los artistas y de las artistas a la Quinta de Olivos, la oposición se pasó, pudiendo aprovechar o pudiendo haberse subido a eso, seguramente con mucha legitimidad, desde el punto de vista de la crítica. Ahora vamos a hablar de si corresponde o no corresponde, o a quién Alberto Fernández le tiene que pedir disculpas. En ese momento hablaron de escándalo sexual. Bueno, la salida de Florencia Peña opacó todo eso porque Fernando Iglesias y Patricia Bullrich, entre otros, tomaron, como le viene ocurriendo a la oposición durante los últimos años, la estrategia pública que terminó deteriorándose para lo que hubiera sido un beneficio opositor. Y en este caso da la sensación que pasa lo mismo. Es decir, parado, si tu enemigo se equivoca, no lo interrumpas, la oposición podría haber todo el tiempo machacar y machacar y machacar con la idea de el escándalo o lo inaceptable o la inmoralidad, fueron algunas de las palabras que escuché, del festejo del cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos. ¿Qué hicieron? Pidieron el juicio político, es decir, le dan un punto de apoyo al oficialismo para
plantear una articulación desde el punto de vista discursivo que no la hubiera tenido el gobierno de no haber aparecido eso. Ahora, les dije, juicio político. Tetaz dijo no porque viene Cristina. Algunos otros de la coalición de Juntos por el Cambio plantearon directamente que no estaban de acuerdo y otros ni siquiera lo evaluaron. Esto es bien interesante porque Néstor Grindetti, en una conversación con el canal IP, le preguntan sobre esta situación. Grindetti, una persona histórica del riñón de Mauricio Macri, que en esta jugada se escindió de lo que esperaba el intendente Vicente López, Jorge Macri, jugó con Diego Santilli y es uno de los articuladores de la lógica territorial de Horacio Rodríguez Larreta, que lo tiene a Larreta como el proyecto 2023. Una persona central en el dispositivo de Mauricio Macri, para decirlo de Juntos por el Cambio, o de PRO, para decirlo rápidamente. Le preguntaron sobre Alberto Fernández, le preguntaron sobre la visita, sobre el festejo del cumpleaños, y el intendente de Lanús decía lo siguiente.